Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa En Voz Alta. Hoy, pues tenemos, como siempre, María Alemán. Bienvenida, María, como todos los miércoles. Y un invitado especial, Walter López, que además, por cierto, pues coincidimos en algún momento también político, como contrincantes, pero no necesariamente quiere decir que con ninguna situación de confrontación personal, sino todo lo contrario. Creo que con muchas coincidencias, Walter, y es un honor tenerte hoy en este programa donde vamos a platicar pues de una agenda que ya se había afortunadamente superado, aparentemente, ¿no? Que es esta situación del matrimonio igualitario, con el precedente que la legislatura del Estado de Querétaro aprueba finalmente el 22 de septiembre esta posibilidad jurídica de que dos personas del mismo sexo puedan, del mismo género, mismo sexo, habrá que entrar también a los temas de las definiciones, o dos personas simplemente sin especificar el sexo. Y bueno, pues esto se publicó ya en noviembre, el 11 de noviembre, bajo un esquema que ahorita también platicaremos cómo es que jurídicamente se da. Pero, Walter, esto no es el final de la agenda LGTB más, o como ahorita no podrás tú describir, sino que existen otros, digamos, proyectos que tienen que ver con la parte de poderlo reflejar en el marco jurídico y otras cuestiones que nos platicarás, Walter. Entonces yo te dejo a ti, digamos que la palabra para que nos platiques un poco más qué pasó primero, y si quieres luego entramos hacia dónde va esta agenda que no necesariamente está terminada. Vale, pues primeramente buenos días, María, Max, tu auditorio aquí del programa, y pues es un honor estar compartiendo pues esta mesa con ustedes, ¿no? Pues sí, básicamente la agenda LGBT a nivel nacional y local tenemos pues muy claro hacia dónde vamos, ¿no? Básicamente lo primero es igualdad de derechos, siempre lo hemos dicho, no queremos ni más derechos ni menos derechos, simplemente igualdad de derechos ante la ley como cualquier ciudadano o ciudadana mexicano, que es lo que está además consagrado en la Constitución, etcétera, ¿no? Esto queda claro porque muchas veces algunos grupos dicen, es que quieren más derechos. No, o sea, lo que queremos es una igualdad de derechos como ciudadanos y ciudadanas que somos, ¿no? Y bueno, pues la agenda empezó, ustedes saben, desde la 58 legislatura, con el tema del matrimonio igualitario. ¿Por qué? Pues porque se venían dando casos donde parejas que vivían juntas y que habían construido un patrimonio, pues cuando alguno de ellos moría o ella moría, pues eran quitados de ese patrimonio por la familia, porque la ley establecía que no había ningún vínculo de familiar. Correcto. Ni nada, ¿no? Entonces empezó con las sociedades de convivencia ahí a principios de este siglo, y después los Países Bajos en el 2001 dijeron, oiga, no, ¿por qué inventamos otra figura jurídica? Esto tiene que ser la misma figura jurídica, que es el matrimonio civil. Y bueno, pues esto fue avanzando en las organizaciones de derechos humanos mundiales hasta que llega a México, pues en el 2009, diciembre del 2009, en la Ciudad de México, y ahí abre este portón de derechos humanos, y finalmente Querétaro, pues llevábamos pues 3 legislaturas, la 58, la 59 y finalmente, la 57, 58 y en la 59, donde el Frente Queretano con otras organizaciones nacionales dijimos, sabes que esto tiene que abrirse en Querétaro, e hicimos de todo, ¿no? Hicimos desde pláticas, llevamos estadísticas, reuniones, todo este tema, hasta que vimos, porque nos dijeron que la línea era una línea partidista, y dijimos, oye, espérame, no. La línea debe ser la Constitución y los derechos humanos. Y entonces, bueno, cuando vimos ese camino institucional cerrado en la legislatura, en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, pues decidimos pedir la justicia federal e hicimos un amparo.
2 mujeres lesbianas, 2 hombres homosexuales. Finalmente, por omisión legislativa, porque esto ya tenía 3 legislaturas, estábamos ya con 2 años pasados de trabajo en la 59 legislatura, y el juez federal nos concede el amparo. Esto estamos hablando de básicamente unos 6 meses antes, en marzo del año pasado. Y después, el abogado de la legislatura recurre esto. Y nos quedamos en ese impasse, y a un mes de que se cerrara la legislatura yo fui, junto con otras activistas, a la Suprema Corte, y el senador Gilberto Herrera y la diputada Celeste pues compañera tuya, allá en la Diputación, me acompañaron a la Suprema Corte de Justicia a pedir la atracción del caso queretano por omisión legislativa y porque pues era de justicia. Y en la última, un día antes de la última reunión de la legislatura, les llega un comunicado de la Suprema Corte de Justicia que iban a traer el caso queretano, y entonces, bueno, pues tenían la opción de legislar y votar, o esperar a que, como en Nuevo León o en Jalisco, que la Suprema Corte de Justicia les enmendara la plana. Creo que la decisión política fue la correcta. Los diputados y diputadas de la 59 legislatura votaron con el 80% a favor de pasar esta iniciativa, y finalmente pasa el matrimonio igualitario, también el concubinato igualitario, y no pasa la adopción, porque la adopción ya sabíamos que no había en la ley queretana ninguna restricción a ninguna persona para poder adoptar, ¿no? Y algo sucede, bueno, después de eso, que festejábamos en noviembre y diciembre, en enero, pues un grupo antiderechos pide al IEQ, lleva firmas pues para quitar el derecho al matrimonio ya ganado, ¿no? Esto se destapa en enero, cuando el IEQ les dice que no juntaron las firmas y que eso se echó para atrás. Y finalmente, hace unos días, a finales de la semana anterior, nos enteramos que ese recurso que metió el abogado de la legislatura, que había estado en un impasse, finalmente fue rechazado, y que la justicia federal finalmente, y esto es muy importante, nos otorga la razón a las 4 personas que nos amparamos. Y esto cierra esta primera etapa del matrimonio igualitario, que obviamente lo vemos los activistas y las activistas como el primer paso que se abre el gran portón de los derechos humanos, porque es como la iniciativa más difícil de pasar en las legislaturas históricamente. Las siguientes son como mucho más fácil. Pues obviamente había mucho trabajo por hacer, ir ganando la empatía y la causa social. Y finalmente, las últimas estadísticas que teníamos de Querétaro era que el 63% de todo el estado apoyaba el matrimonio igualitario, y ese número subía al 67% en el municipio de Querétaro. O sea, y lo vimos cuando también hubo manifestaciones en la calle de grupos antiderechos, muy poquitos ya, pidiendo el veto al gobernador. La gran mayoría de la población salió a las redes sociales diciendo que no, que ya, por favor, dejaran casar a la gente y que pasáramos esta página y que entráramos, de hecho, pues ya de lleno al tema del derecho humano a formar una familia a través del matrimonio, el concubinato o la adopción. Ya. María, tú lo viviste de alguna forma, ¿no? En la legislatura local, creo que... Y en la federal, el tema del reconocimiento, por ejemplo, para el tema del seguro social, para el concubinato, ¿no? Sí. Sí, efectivamente. La verdad es que yo creo que para mí es un tema muy simple. Es un tema donde yo me remonto mucho a mis clases básicas de derecho, en donde había esta discusión del justnaturalismo y el justpositivismo, ¿no? Que para el auditorio es un poco el decir, a ver, la persona nace con los derechos o se le otorgan a través del derecho escrito, ¿no? Es esta eterna discusión entre si los tienes inherentemente por ser persona, o si en realidad los tienes en el momento en el que la ley te los reconoce, ¿no? Y yo creo que en este tema de discusión, para mí es eso, es al final del día estamos hablando de derechos humanos. Claro. Punto. O sea, para mí, yo me acuerdo mucho también en mis clases básicas de principios de derecho, me decían, el derecho existe para regular la realidad social.
Esa es la esencia de existencia del derecho. Y hay fenómenos sociales, hay situaciones sociales que en la evolución y seguirá habiendo muchísimos que significan o que requieren que el derecho vaya ajustándose. El derecho positivo, me refiero al derecho escrito, ¿no? A que las leyes vayan teniendo modificaciones. Eso a mí me parece sumamente natural que el derecho reconozca, ¿no?, los derechos que tiene cualquier persona. Porque no podemos dejar en estado de indefensión, porque no podemos dejar en estado de desigualdad a nadie. Al final del día, ese es el objetivo del Estado, ese es el objetivo del derecho. Entonces, yo te escucho, Walter, y la verdad es que digo, qué tortuoso ha sido, los reconozco y qué bueno que no han desertado, pero ha sido, y ahorita lo resumiste en 5 minutos, pero ha sido un caminar. Años. De años, de verdad, cuando no debería de ser así. O sea, debería ser tan simple como entender que las y los legisladores, a nivel local y a nivel federal, están para adecuar el marco normativo, es decir, para adecuar, si la palabra lo permite, el derecho positivo a la realidad social. Y que tiene que garantizar ese marco normativo el reconocimiento de los derechos humanos a todos. La condición de igualdad para todos y para todas, ¿no? Entonces, para mí es así, en esta concepción tan simple, tan sencilla, pero la verdad que yo los escucho, digo, qué determinación, pero qué tristeza que haya tenido que ser así. Y luego si entramos a la discusión, que seguramente ahorita lo comentarás, Artur, si entramos a la discusión, decir, bueno, además, ok, se logra la votación a favor en la legislatura local, pero nunca se publica por el gobierno del Estado. O sea, para quien nos está escuchando o nos está viendo, cuando se aprueba una reforma, una ley en la legislatura local, el Poder Ejecutivo es quien la publica. Anteriormente, normalmente. Exacto, normalmente. Anteriormente solo el Ejecutivo, entiendo, y ahorita ya seguramente Arturo nos va a platicar más sobre eso, pero ahora ya hay la posibilidad de que la misma legislatura, a través de los medios de comunicación de mayor circulación del Estado, pueda publicarlo. Pero eso fue lo que sucedió, o sea, se aprueba una legislatura más a fuerza que de ganas, por lo que platicas, más por un tema pues de presión que hubo, jurídica, social. Y una vez aprobado, se toma la decisión en el gobierno del Estado de decir, no lo vamos a publicar. Aquí entra la pregunta de acertada o no. En mi opinión, yo creo que no lo fue. Al final del día, creo que es un tema donde tú no tienes... Primero me parece que es un tema de invasión de facultades de poderes, porque al final... tienes que respetar la decisión de un cuerpo colegiado, de un poder distinto, que es el Poder Legislativo, que ya había tomado una determinación. Haya sido como haya sido, forzada o no forzada, empujada o no empujada, ya había una resolución. Y creo que en ese sentido pues, se equivoca el gobierno del Estado en decir no la publico. Es mi opinión. Sí, a mí me tocó... Bueno, yo no sé por qué esta palabrita me tocó, parece como fuera tómbola, ¿no? Pero sí. la realidad es que... cuando uno pasa por la legislatura, pues tú, al menos en lo personal, María, estoy seguro que también es tu caso, pues tratar de dejar algo, ¿no? Tratar de dejar alguna especie de avance, sí. de avance en materia del marco jurídico y en el particular en el tema democrático. Lo que peleamos y en lo personal estuve muy insistente en la posibilidad de que desapareciera, como afortunadamente logramos en la 54 legislatura, que desapareciera lo que se le conoce como el veto de bolsillo, sí. ¿No? Es decir, para el auditorio en voz alta, una ley no entra en vigor hasta que se publica, ¿sí? No basta solamente con la aprobación del colegiado, en este caso de la legislatura local, sino que tiene que ser publicada. Entonces, en el esquema anterior era... que si el gobernador o el secretario de gobierno, algún funcionario tomaba la decisión y le decía, ¿sabes qué? Guárdala en el cajón y no la publiques, ¿no? Entonces se le conocía como el veto de bolsillo, porque independientemente que la legislatura hubiera aprobado una modificación o creado alguna ley, bueno, pues simplemente no la publicaba si se acababa el asunto. Entonces lo que se
hizo y hoy afortunadamente hay un elemento para decir que ha tenido algún provecho, es que ante la negativa y un plazo máximo que se le diera al Ejecutivo para que la publicara, entonces podría hacer la legislatura publicándose en medios impresos de importante difusión local, ¿no? Entonces, bueno, eso es una ventaja que le da hoy el marco jurídico, pero había otros elementos, Walter, yo creo. Otro, increíblemente, ya se podía, entiendo, acudir a buscar este tipo de matrimonios a partir de sentencias que ya había habido en la Corte. Si mal no entiendo, la mecánica para poder contraer matrimonio dos personas del mismo sexo era el amparo, ¿no? Claro, y como existía la jurisprudencia, pues desde el 2015, pues finalmente todos los amparos se ganaban. Simplemente que era una condición discriminatoria. Claro. Siempre dijimos, oye, aquí no se está discutiendo en Querétaro si sí o no matrimonio igualitario. Eso ya se discutió, ya se discutió a nivel federal. Hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y finalmente el matrimonio igualitario en México, en todo el país va. Simplemente que hay estados, como estaba Querétaro anteriormente, que tenía un código civil discriminatorio, que a unas parejas les pedían amparo para casarse y a otras parejas no. Esto es lo que estábamos discutiendo, ¿no? Finalmente todos los amparos se ganaban, pero no era nada cómodo que tú tuvieras que tramitar un amparo y no podías saber la fecha de tu boda porque no sabías si el amparo iba a tardar 2, 3, 5 meses. Para tomar una decisión de vida personal. Personal, o sea, el Estado metiéndose en tu vida personal cuando no se mete en la vida personal de tus hermanos heterosexuales. Entonces, esto era lo que se discutía. Tardó mucho tiempo la legislatura porque sabíamos que teníamos ya ganada la opinión social. Sí nos pareció muy raro este tema que no se publicara como normalmente se hace en el diario oficial, pero bueno, yo consulté con abogados y me decían es perfectamente legal, uno de ellos fue contigo, decían es perfectamente legal esta fórmula y finalmente la sociedad, nuestra comunidad lo que quería era realmente tener igualdad de condiciones para casarse. Les voy a dar unas estadísticas. Anteriormente, hasta el periodo de Marcos Aguilar, había solo en el municipio de Querétaro, ellos interpretaron la jurisprudencia del 2015 y dijeron, oye, pues ¿para qué me meto en pedir amparos si todos los van a ganar, es un gasto extra, etcétera? Mejor tenemos una política pública municipal para hacer matrimonios igualitarios sin amparo. Y las estadísticas fueron subiendo, están ahí públicas del registro civil, y el máximo de matrimonios en un año fue en el 2017, fueron 40 matrimonios en un año. Después vino esta administración actual de Luis Bernardo Nava, donde recula, echa para atrás la progresividad de los derechos y bueno, se ganó una amonestación, bueno, de la Defensoría de Derechos Humanos, donde le dijo que eso no podía ser, echar para atrás los derechos humanos, pero finalmente pues bajaron de 40 a 2, 3 amparos. Ese es el tema de poner un amparo, porque la gente prefería irse a casar a Huichapan, que ya tenía el matrimonio igual, o a la Ciudad de México, a Morelia, a San Luis Potosí, todo, excepto Guanajuato, todos nuestros estados vecinos, Guanajuato y el Estado de México, todos se podían casar. El número actual que llevamos, pues de noviembre a ahora, 6 meses, ya llevamos 70 matrimonios. O sea, el número tope que teníamos en un año de 40 lo hemos rebasado en 6 meses. Claro. Esto quiere decir que se está casando gente en municipios que no se lo pensaban, en la sierra, en el semidesierto, etcétera. No es solamente un fenómeno metropolitano. Oye, perdón, pero no, por supuesto, María. Es que sabes que yo como que entro al análisis de decir cómo lamentablemente una situación que tiene que ver con derechos humanos quedaba, gracias a Dios ya hoy no, pero quedaba un poco a la voluntad política, ¿no? Es el que, decir, a ver, el que estuviera en turno, si estaba o no de acuerdo, entonces era el proceder, ¿no? Por la anécdota, por la historia, la cronología que ahorita nos platicas. Y no debería ser así ni en ningún tema. Al final, cuando llegas a gobernar, cuando llegas a ser representante popular, tienes que tener muy claro, yo lo he dicho muchas veces, que tú no estás ahí
para hacer las cosas a tu voluntad. Tú llegas ahí, en caso, por ejemplo, de los representantes populares, a representar, ¿no? Pero además tienes que distinguir muy bien las decisiones. No puedes tomar decisiones con un peso, con un ámbito moral, religioso. Eso es punto de aparte y todos lo tenemos al final del día. Claro. ¿No? Pero tú como servidor público no puedes imprimirlo en tu toma de decisiones. Es muy delicado. Sí, de hecho tú lo comentabas, María, justamente, y lo leía yo hace algunos días en algunos estudios del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, esta separación entre lo que es el criterio personal, los elementos morales, claro, ¿no? Inclusive en algunos casos éticos para algunos que lo podían considerar de esa manera, con lo que son las realidades sociales. Sí, sí, sí. Es decir, si en la sociedad encuentra ciertas formas de actuar, fenómenos... De relacionarse, de convivencia. Claro, tienen que quedar, o el marco jurídico tiene que entender que existen y tiene que regularlas para que no se queden en un estado de limbo jurídico, ¿no? Lo que tú decías es gravísimo. O a la ¿no? voluntad de una política pública, como fue una administración que dijo adelante y la otra que no reculó. Entonces dices, oye, no, por eso los activistas y las activistas queríamos que quedara en la ley, por eso nos importa que cuando se metan a buscar el Código Civil esté reformado, etcétera, porque, bueno, ya está en la ley, se aplica la ley, independientemente de los criterios personales. Ay, Walter, pero yo te quisiera preguntar, porque nos ganó aquí a María y a mí la parte jurídica, que es muy interesante y que seguramente la vamos a seguir abordando en lo que, sí, en lo que viene en la agenda, ¿no? Porque es una agenda legislativa, es una agenda reglamentaria. Pero, ¿qué pasa en el entorno social, en el entorno del día a día? Una cosa es la sanción jurídica o la sanción jurídica que tenían al no poder, castigo jurídico al no poder celebrar este tipo de actos civiles. Y hay una sanción social. Walter, ¿dónde estamos hoy en Querétaro en términos de tolerancia, en términos de inclusión, en términos de todos estos elementos? De respeto, claro, de no discriminación. ¿Dónde estamos, Walter? Mira, nosotros tenemos claro que la sociedad queretana en su conjunto ha evolucionado enormemente y esto ha sido por muchas cosas. Unos hablan de la demografía que ha venido a nuestro estado, sobre todo el área metropolitana, gente de todos los países y de todas las regiones de México, y esto ha influenciado muchísimo, ha abierto la visión, digamos, de la sociedad queretana del siglo pasado, digamos, ¿no? Esto es un hecho. Otro, bueno, pues las leyes, finalmente, la reforma al artículo número 1 constitucional ha hecho, obviamente, que las instituciones vayan avanzando en derechos humanos, las defensorías, tanto del Estado como el INMUPRED a nivel municipal, y también los activismos, la educación, etcétera, que se va hablando de los valores constitucionales de igualdad y no discriminación. Y esto ha permeado mucho. Les voy a dar números duros. Cuando tuvimos uno de los encuentros en la 59 legislatura que nos pedían estadísticas, bueno, invitamos a politólogos de la UAC, aquí de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y les hicieron un análisis de las estadísticas nacionales, estatales y municipales, y salió el famoso 63%, pero cuando hicieron el corte por edades, les decía, este es un tema ya normalizado, la sociedad ya lo normalizó, porque el único grupo por edad que está menos del 50% a favor de que las parejas se casen, todas, eran las personas arriba de 60 años. Y ese número, esa aprobación iba subiendo y decían, y los más jovencitos de 18 a 29 años, la aprobación era arriba del 85%. Entonces dice, si no lo haces, o sea, si no se legisla en ese sentido, la sociedad que ya normalizó este tema, sobre todo las juventudes, la gente menor de 40 años, lo va a ver como, oye, ¿dónde vivimos? ¿Dónde está el Estado de Derecho? ¿Por qué otros estados están avanzando en ese sentido y Querétaro se retrasa? Y entonces dice, eso finalmente te lo cobrarían políticamente. Claro, claro. ¿Tú cómo ves el entorno, María, en esto que comenta Walter? Yo creo que hay, ¿cómo decirlo? Hay una enorme diferencia entre lo que el gobierno cree, percibe o siente que incluso pudiéramos decir
que decisiones como la de no publicarlo pudieran corresponder a lo mejor a un equivocado, desde mi punto de vista, análisis de bono electoral, ¿no? O de costo electoral. Y yo creo que para la sociedad exactamente, y además lo hablo más en mi generación, en las generaciones que vienen por delante, este es un tema agotado, es un tema que ya no es tema. Ya no es tema. ¿Estará mal entendida tu base electoral, María? O sea, me refiero, de alguna forma decir, bueno, tengo un compromiso con quien me llevó al poder y tienen esta forma de pensar, pero a lo mejor no está perfectamente medido. Y a lo mejor el análisis, no sé si es la base electoral, o sea, en sí el electorado, o los compromisos internos como de ideología partidista. A lo mejor ahí es donde encuentra más como, no, es que pues yo vengo emanado o emanada de un partido con estas creencias, con estos arraigos y a lo mejor ahí es donde se topa, porque yo en realidad verdaderamente los números han sido desde hace tiempo muy claros, muy contundentes. Entonces, no justifico el tomar una decisión así en términos de rentabilidad electoral, si se permite el término. Yo creo que tiene que ver más con el vínculo, la deuda, el compromiso que se tiene al interior de un partido político. Sí, claro. Sí, efectivamente. Podría haber esta lógica o estos vínculos. Aquí en el caso particular, quienes habrían estado en contra o quienes habrían sido los grupos de presión en contra, están, creo, plenamente identificados, ¿no, Walter? Sí, y además está cambiando. Por ejemplo, vimos marchar a los grupos antiderechos en la calle, pero ya con nombre y apellidos, claro, porque habían estado siempre anónimos, como en el anonimato, etcétera. Pero además en el Viacrucis de la Semana Santa pasada sucedió algo extraordinario para nosotros. Iba por el barrio de la Cruz, la Virgen de Dolores, etcétera, y está grabado ahí, lo pueden ver en Facebook. David Estrada hace una cronología de esto, donde se oye, van cargando a la Virgen de los Dolores y el sacerdote dice que por favor oremos por aquellas personas que están en contra de la diversidad sexual y que tienen y emanan mensajes de odio y también de la identidad de género, y le piden a Jesucristo, que ore por ellos. Entonces, eso fue maravilloso, porque entonces todo este discurso católico que había sido siempre en contra de los disidentes sexuales y toda esta historia, ahora con el nuevo obispo empieza a cambiar la historia. Y para nosotros, gente de fe, yo soy un hombre de fe, oír ese mensaje en pleno Viernes Santo fue maravilloso. Lo describe David Estrada en su Facebook diciendo, oye, anteriormente éramos pecadores y éramos esa otra parte de la sociedad excluida, y ahora empiezan esos mensajes. Eso quiere decir que la sociedad queretana toda está caminando hacia los derechos humanos, y eso es maravilloso. Claro. Vamos a ir a un corte para seguir platicando justamente de esta agenda, lo que viene. Sí. Parece ser, Walter, que esto es como, de alguna forma decirlo, prueba superada en términos al menos jurídicos, pero hay más retos, hay más elementos por los que hoy esta agenda sigue viva. Regresamos, estás en Voz Alta. Continuamos en Voz Alta. Seguimos en Voz Alta y, Walter, pues hablábamos de prueba superada, ¿no? Aparentemente, hoy jurídicamente en Querétaro hay una posibilidad jurídica que dos personas, independientemente del sexo, puedan contraer matrimonio. Quizá, a lo mejor me quedaría todavía para antes de agotar este tema, quizá con algo que me señalabas tú antes y platicamos también con María, que no está... No, si tú acudes a la página de la legislatura y consultas el Código Civil, parece que todavía no está actualizado, ¿no? Sí, este es un pendiente más. Nos dicen que no es el caso queretano el único a nivel nacional, activistas nacionales, pero sí lo vamos a tocar con la secretaria de Gobierno estatal, decir, oye, ¿qué está pasando? Claro. Porque pues nuestros jovencitos, ahora con el 17 de mayo, abogados, se metieron y no está actualizado el Código Civil, y esto nos preocupa y nos ocupa, y vamos a buscar esa reunión. Innecesario. O sea, yo creo que, a ver, ya. Es como ponerle
No, seguirle poniendo piedritas a este camino que por sí ha sido. Y pensar bien podría ser un olvido de alguien en la legislatura, ¿no? De a quien le corresponde hacer la actualización en la ley respectiva, en su página de internet, pero bueno, pues Yo a veces dicen piensa mal y acertará. Yo esperaría esto, pero bueno, sí que necesitamos. Se le olvidó. Necesitamos que el Código Civil ya reformado pues aparezca así en todos los sitios, ¿no? Que es un tema de la legislatura, ¿eh? ¿Sí? Digo, no tengo la menor duda que encontrarás oídos abiertos en Secretaría de Gobierno para atender este tema, pero me parece que es un tema que le toca más a la legislatura. Pero ¿qué sigue, Walter? ¿Qué sigue en este trabajo con legisladores, con sociedad, con gobiernos? ¿Qué viene? ¿Qué es lo que está pendiente? Mira, me gustaría terminar algunos flecos del tema del matrimonio igualitario. El 12 de mayo tuvimos unos encuentros maravillosos que organizó la Defensoría de Derechos Humanos, el doctor Rascado y su equipo. Y ahí, bueno, pues nosotros hablamos también de los pendientes, de la agenda de todo esto, ¿no? Pero en el caso del matrimonio igualitario, y eso se lo dijimos al doctor Rascado, que la Defensoría tendrá que apoyarnos, porque viene en el matrimonio igualitario personas cero discordantes. ¿Esto qué quiere decir? En el caso que de parejas pueden ser heteros o no heteros, que uno tenga una enfermedad y la otra o el otro no tenga esa enfermedad, el Código Civil te prohíbe casarte. Claro. Para todas las parejas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nos han llegado ya varios casos de parejas... Por las pruebas que tienes que presentar. Ajá, por los análisis de sangre, ¿no? Los prenupciales famosos. Eso es discriminatorio. Por ejemplo, si tú te casas en la Ciudad de México, nadie te pide eso. Y en Querétaro, ¿qué ha pasado? Pues la gente se ampara. Y obviamente gana siempre el amparo. Entonces, esto es volver otra vez a un fleco, el decir, oye, ¿por qué el Estado se tiene que meter a una decisión personal? Obviamente la pareja lo tiene que saber, discutir. Y si se quieren casar en esas condiciones, como lo dice a las personas que han ganado el amparo, pues las casan a todas al 100%. Entonces, yo le pedí al doctor Rascado que nos ayude con un cambio ahí en el Código Civil, que elimine esta traba discriminatoria. Y otro tema son los derechos filiativos. ¿Qué está pasando? Perdón, Walter, si te pudiera interrumpir, a ver, para entenderlo y el auditorio también. ¿Cuál es el planteamiento? Sería que sí se llevaran a cabo los exámenes médicos correspondientes, pero que no fuera un impedimento, es decir, tratar de proteger a la pareja no enferma, haciéndolo consciente o de conocimiento que su pareja puede tener una enfermedad, pero que consciente de esto decide casarse. O van a que simplemente no se pidan los estudios. Esto se tendría que analizar. La Ciudad de México no te pide ningún estudio para nada. Hay otros estados donde te dicen, oye, sí, haz los estudios para que la gente sepa cómo está la situación y tomen una decisión particular. Cualquiera de los dos casos podría funcionar para Yo creo que sí Querétaro. Tendría que ser necesario la práctica de los estudios por un tema de salud pública, ¿no? O sea, porque creo que es un tema en el que el Estado sí puede velar por el tema de la salud pública, y lo que no puede hacer es intervenir en tu decisión, pero lo que sí se debe hacer es, bueno, si alguno de los dos contrayentes tuviera alguna enfermedad, es importante que lo sepa para que tengan el cuidado responsable, ¿no? Que se tenga que tener médicamente. Depende del caso específico. Pero sí creo que ahí tiene derecho el Estado a intervenir por un tema de salud pública. Claro. Incluso heterosexuales. Es decir, Claro. no es un tema que... De hecho, esa cláusula en el Código Civil estuvo pensada para personas heterosexuales originalmente. Durante muchos años. Y sí, el tema de salud pública, por eso digo, nosotros no estamos peleados con ninguna de estas dos visiones. Ni tampoco es exclusiva la potencialidad o la posibilidad que tenga una enfermedad solo una persona que tenga una preferencia sexual distinta a la heterosexual. ¿no? Estamos hablando de todas las personas ahí, pero esto sí se tendría que quitar esta discriminación en el matrimonio igualitario. Y el otro, bueno, las parejas se están casando y están teniendo hijos, ya sea hijos biológicos o hijos adoptivos, etcétera. En el caso, sobre todo, de mujeres, hemos tenido este caso en Querétaro, que las dos mujeres por métodos artificiales tienen bebés, pues la ley no los reconoce como hermanos. O sea, te está diciendo, este es tu hijo y este es tu hijo, pero entre ellos no son hermanos ni ustedes son una familia.
Oye, pero ¿cómo que no? Si estamos casadas. Claro. Es mi hijo, pero también es el hermano del otro bebé. Ah, no, pues eso no se puede. Eso se llama derechos filiativos. Vientres distintos, Walter. Sí, o sea, decir, por ejemplo, dos mujeres casadas, lo trato de entender. Una están casadas, una tiene un hijo vía estos procedimientos, la otra también, y la ley no reconoce justamente la filiación. ¿Correcto? Claro, entonces tampoco la seguridad social de la otra madre. Entonces, todo porque al esto final hay filiación consanguínea y hay filiación, ¿cómo podríamos denominarlo? Civil, reconocimiento. O sea, porque eso es lo que se buscaría, ¿no? Al final del día no tienen la misma, no puede ser consanguíneo porque no llevan la misma sangre, pero sí pertenecen al mismo núcleo, en este caso familiar, ¿no? Claro. Entonces es este reconocimiento de estas nuevas familias diversas que se están creando, porque la gente no se casa y no tiene hijos, obviamente se casa y mucha gente está teniendo hijos por diferentes caminos, ¿no? Entonces estos son pendientes que estamos trabajando con la Defensoría. ¿Y hay referentes nacionales, Walter, que puedan servir como parangón para esto que se plantea, que se pretende? Es decir, que algún otro estado de la República ya tenga este tipo de reconocimientos, o tenemos que acudir a legislación extranjera. En los dos sí hay, la Ciudad de México en este sentido. Por ejemplo, ellos en la Ciudad de México se legisló en paquete, la gente se casa, tiene hijos, se reconocen, todo ese tema está muy avanzado. A mí me genera una duda, por ejemplo, ¿qué pasa en el caso del reconocimiento, por ejemplo, de paternidad, pero que no es consanguíneo? O sea, al final no es tu hijo de sangre, si así lo podemos llamar, pero tú decides darle tu nombre, ¿no? Y tu apellido y reconocerlo como tu hijo civilmente. Eso sucede. Sí, claro. Hoy por hoy. ¿Cuál sería la diferencia? En este caso, por ejemplo, que no sé si hay un impedimento, en el ejemplo que estamos poniendo, dos mujeres, una de ellas se embaraza, y la otra puede reconocer, digamos, la maternidad también del hijo, ¿o no? De eso se trata. O sea, ¿Hoy no se puede? Hoy no se puede. Entonces que dicen, no, ¿cómo? No son hermanos, no son de sangre. Entonces todo esto... Pero no me refiero a hermanos, no me refiero a que las dos tuvieran hijos. Me refiero a que una... no, tampoco se puede. Imagínate que los adoptan, pues tampoco. Ajá. Todo este derecho... Pero ahí es donde no entiendo la diferencia. Si fuera un caso de una pareja heterosexual, se podría. Sí, pero acá el tema es que no, le están diciendo, regístralo o como tu hijo solo, y tú también regístralo como tu hijo. Bueno, ok, pero no, nosotros somos una familia, Claro. ya estamos casadas, son nuestros hijos. Ya te no entendí. son mis hijos y tus hijos, son nuestros hijos. Entonces, todo este tema familiar, aquí entramos ya al tema de familias diversas, es súper interesante. Y luego, pues, ¿qué sigue? Sigue en reconocimiento de otros derechos importantísimos. Ya estamos trabajando, de hecho, el 14 y 15 de mayo trabajamos con una gran organización nacional que se llama YAG México, es una organización de jóvenes LGBT muy importante. Vinieron a Querétaro un sábado y un domingo a trabajar con nosotros y abogados de la legislatura para co-crear la iniciativa para prohibir las mal llamadas terapias de conversión. Ah, sí. Porque en el Bajío, finalmente, estadísticamente, todavía algunos de los padres son explotados o engañados por charlatanes que les dicen, oye, yo puedo curar a tu hija de ser lesbiana, yo puedo curar a tu hijo de ser gay o a tu hija de ser trans, etcétera. Y los padres en este shock de entender qué está pasando, les creen a estos charlatanes y bueno, pues estuvieron ahí 4 sobrevivientes, 3 que vinieron de otros estados y 1 que vive en Querétaro y bueno, lo que nos contaron eran terribles, como los padres con su mejor intención, bueno, los meten a unas historias de culpa, de culpabilidad, uno de ellos, por ejemplo, fue a un tema religioso, entonces, bueno, pues era el último, ya tenía ideas suicidas porque decía, bueno, no valgo ni para mis padres, ni para Dios, ni para el mundo, ni para nada, y se han llegado a suicidar varios jovencitos. Estamos hablando de edades entre 13 y 19 años. O sea, estamos hablando de adolescentes, o sea, no están... Muy vulnerables, además, sumamente ¿no? vulnerables. Entonces, otra chica, por ejemplo, su testimonio fue que 2 hombres la violaron para quitarle lo lesbiana. Esas violaciones correctivas a mujeres.
Entonces, eso son torturas, ¿no? Otra chica nos dijo que en la universidad, el rector de su universidad, que no nos dijo el nombre de la universidad, la obligaba para seguir estudiando que fuera a unos cursos religiosos también para que cambiara su sexualidad. Y bueno, la OMS y todas estas organizaciones mundiales están diciendo que la homosexualidad, de hecho el 17 de mayo se conmemora porque la OMS en 1990 dijo que la homosexualidad era una orientación sexual igual de válida y rica y todo que la heterosexualidad. Entonces, estos chicos tienen un hashtag muy interesante que dice nada que curar. Y a la gente que charlatana que les diga a los padres que hay una cura de una orientación sexual, es como si te dijeran, te voy a quitar lo heterosexual, porque es una enfermedad. Pues no. Claro. Entonces, bueno, trabajamos una iniciativa muy importante que con abogados del diputado Cinesio, y bueno, pues finalmente esperamos en junio poderla ingresar. Ojalá fuera con diferentes diputados y diputadas sensibles, porque este es un tema de proteger a niños, niñas y adolescentes contra estas violencias, como se hizo con Kevin y su mamá, ¿no? Estas son violencias familiares, pero aquí exacerbadas por charlatanes que te quitan dinero a la familia y te mienten diciendo que pueden curar algo que no es ninguna enfermedad. Yo tengo una duda. Al final, esto no tiene que ver mucho con quizá la falta de hablar del tema, de información, o sea, no sé, trato de pensar en la posición de los papás, ¿no? Como bien dices, primero a lo mejor un poco en el shock, en procesarlo, que creo que ya cada vez debería de ser, no debería de, ¿no? O sea, no tendría por, pero bueno, entendiendo, no es un poco como falta de información, o sea, porque esto es desinformación, o sea, creer que es algo que se puede curar a través de un tratamiento, de una charla, lo que sea, pues creo que la base es desinformación. No tendría ahí, y es un planteamiento, no tendría ahí el Estado una obligación de informar, o sea, al final del día como de difundir información veraz en un sentido. Inclusive más allá, María, a lo mejor no solo informar, educar, ¿no? Que entiendo que ese es el tema base. A eso voy. Sí, bueno, la iniciativa va en ese sentido, ¿no? O sea, primeramente decir, esto es un delito. Claro. Y por lo tanto tiene que tener penas para estos charlatanes. Sí. Y otra parte donde dice... Oye, de entrada es fraude, ¿no? Digo, así. Es fraude. Sí. Y después decirle, oye, tú como Estado tienes que educar pues a las familias a través de campañas, etcétera, junto con activistas. Hay mamás y papás activistas que, pues en lugar de llegar un charlatán, te llega alguien que vivió esa situación y que puedes conversar con estos padres y madres, ¿no? Y por otro lado, sí, en la UCEBEC, por ejemplo, todo este tema de educación sexual, dependiendo del grado de los niños, empezar a protegerlos, ¿no? Decir, oye, nadie te puede tocar, pero nadie te puede llevar a algo que es una tortura para ti, cuáles son tus derechos como niños, niñas y adolescentes, y empezar a hablar de esto, porque recordar que el Bajío, a diferencia de otras regiones del país, yo, por ejemplo, tengo una educación norteña y en mi familia se hablaba de todo, en todas partes. Y la cultura del Bajío es una cultura más de silencios, más de cuestiones... De temas que no se tocan. De estos tabúes, que otras partes de la República, pues esto no lo vivimos igual. Entonces, creo que sí es un tema de hablar, pero tener apoyos y que el Estado diga, efectivamente, bajo con esta ley, que ojalá pase, con esta iniciativa, que diga, sí, efectivamente es un delito, esto no lo vamos a permitir en Querétaro, y cuidar. Ahí yo les digo a los legisladores, realmente esto es parte de la agenda del cuidado de niños, niñas y adolescentes. Entonces, diputadas que están en la comisión, como la diputada Dorantes, etcétera, pues que tomen esta iniciativa, vamos a tener una reunión con ella, pues para que haya más y más diputados de todos los colores para prohibir estas horribles terapias de conversión. Claro. Y bueno, este tema da para... Es más, yo estoy a punto de decirte, nos quedamos con el primer tema, ¿no? Porque parecía que lo del matrimonio tenía una serie de vertientes que todavía no estaban perfectamente agotadas en términos legales. Pero, pues, ni modo, para tratar de redondear.
género, Walter? ¿Cuáles son los retos del tema de género? Estamos hablando del cambio de género, ¿no? En los pocos minutos que nos quedan, Walter, para mejor darnos una pequeña idea de cómo está esta situación. Sí, mira, el 16 de mayo tuvimos otro taller para co-crear esta iniciativa de cambio de identidad de género, que sería la tercera ocasión que ingresamos una iniciativa así. La gran diferencia es que en las 58 y 59 legislaturas siempre se habló del cambio de identidad de género para personas adultas, porque todavía los movimientos de papás y mamás que tienen este tema de infancias con cambio de identidad de género no eran tan visibles. Actualmente ya no, o sea, ya hay un decreto en la Ciudad de México para que se pueda hacer este cambio de identidad de género desde las infancias, sin edad, digamos, en Jalisco, en Oaxaca. ¿Por qué? Porque los papás y mamás están diciendo el cambio de identidad de género en los papeles y que concuerde con la identidad de género de la persona real salva vidas. Nos dimos cuenta y la comunidad trans nos decía, llegar a los 18 años ya somos sobrevivientes. El gran problema de suicidios ahí, de bullying, se da en la secundaria. Entonces los papás estuvieron diciendo, oye, yo quiero que esto se haga desde los 10, 11 años, o sea, que no haya límite de edad en principio, pero si va a haber un límite de edad, que sea 10, 11 años, para que el primer certificado oficial que tienen, que es el certificado de primaria, ya concuerde el nombre que va en ese certificado con la identidad de género de mi niña o de mi niñe. Y esto es importante, porque si no, después que se crean problemas a los 18, 20 años, que la gente pueda hacer ya adulta su cambio de identidad de género, pues empezar a cambiar todos los certificados y todo el tema laboral, etcétera, es muy, muy complicado. En esta ocasión, pues con toda la comunidad trans de Querétaro, sobre todo hubo organizaciones de papás y mamás, con gentes adultas, hombres trans, mujeres trans, etcétera, nos dijeron, es importante hacer una iniciativa muy amplia que contemple el derecho de una persona a poder hacer su cambio de identidad de género. ¿Por qué? Porque da la llave a educación sin bullying. Es terrible cuando una niña o un niño trans se enfrenta a la secundaria, va con una identidad que no corresponde a su nombre ni a su acta de nacimiento. Y por otra parte nos están diciendo que si estos niños o adolescentes o personas adultas nacieron en Querétaro, no lo pueden hacer en otros estados porque no hay una ley queretana. Que regresen esos documentos, y como no hay una ley, entonces todo esto se aborta. Y lo que queremos con esta iniciativa, que por tercera vez pase, pues sea una protección a la identidad de todas estas personas, ¿no? Muy bien, María, pues si quieres, para despedir un poco de conclusión general sobre esta interesantísima plática. Muy interesante. Yo pues concluiría un poco como inicié la plática diciendo, a ver, yo creo que necesitamos que todos y todas quienes están en el servicio público, o estamos en el servicio público, mejor dicho, entendamos que estamos ahí con funciones muy específicas, con responsabilidades en donde no podemos mezclar criterios personales o creencias personales en las decisiones que son públicas, en las decisiones que son colectivas. Y en este sentido, obviamente, sé que hay temas que cuidar, que ponderar, que el Estado tiene responsabilidades como lo que platicábamos de salud pública, lo entiendo perfectamente, pero que siempre tiene que ser anteponiendo la construcción de un Estado de Derecho, anteponiendo la construcción de un Estado que garantice igualdad de derechos humanos para todas y para todos. Así es. Pues, María, de nuevo, Walter, muchísimas gracias. Y bueno, los esperamos el próximo miércoles a las 9 de la noche en Voz Alta por TV WAC. Muchas gracias y que tengan una excelente noche. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Esto fue En Voz Alta.